próximos 3 capítulos o 3 meses del año, que serían julio, agosto y septiembre. Ahora sí, espero que se puedan relajar, que se encuentren muy bien. Si quieren, pueden cerrar los ojos y dejarse llevar por esta lectura susurrada. Vamos a ello. Y bueno, hoy vamos a continuar con el mes de julio. A ver si lo pueden ver. Acá el libro nos presenta un bello bosque y la historia continúa así. Cancelaron los fuegos artificiales del 4 de julio. Marty Caslow no despertó muchas simpatías entre sus amigos cuando le comunicó la noticia, tal vez porque no supieron comprender lo profundo de su dolor. No seas tonto, le dijo su madre bruscamente. A menudo solía ser dura con él, y cuando intentaba justificar su brusquedad consigo misma, se decía que no había razón para mirar al muchacho, simplemente porque era un minusválido, porque estaría obligado a pasarse toda su vida en una silla de ruedas. Espera el año próximo, le dijo su padre, dándole un golpe cariñoso en la espalda. Será doblemente bueno, sí, doblemente bueno, muchacho. No te preocupes. Herman Caslow era profesor de educación física en el Instituto de Enseñanza Media de Takers Mills y acostumbraba a hablar con su hijo con lo que él creía debía ser el tono de un padre comprensivo y un buen camarada. Y le decía con mucha frecuencia, como si fuera un estribillo. La verdad es que Marty ponía un poco nerviosa a Herman Caslow. Este vivía en un mundo de chicos violentos y fuertes, llenos de actividad, que hacían carreras, jugaban al béisbol y nadaban con rapidez. Y mientras estaba en pleno trabajo de entrenamiento, le bastaba volver la cabeza para ver a Marty cerca de él, sentado en su silla de ruedas, observándolo. Esto lo ponía nervioso, y cuando Herman estaba nervioso, hablaba con aquella voz de amigo mayor y repetía su y llamaba a su hijo muchacho y golfillo en tono cariñoso. Vaya, por fin, una vez que no consigues lo que quieres, le dijo su hermana mayor, cuando Marty trató de explicarle cuánto había ansiado aquella noche, cómo esperaba su llegada cada año, las flores de luz de los fuegos de artificio en el cielo, sobre el pueblo, los brillantes colores de los cohetes y sus atronadores explosiones que repetían su eco una y otra vez sobre las bajas colinas que rodeaban la pequeña ciudad. Kate tenía 13 años, 3 más que Marty, y trataba de convencer a todos de que quería mucho a su hermano, precisamente porque este no podía andar. Pero en el fondo estaba encantada de que los fuegos artificiales hubieran sido suspendidos. Incluso el abuelo Caslow, con cuya simpatía solía contar siempre, no se sintió impresionado. Nadie va a suspender la fiesta del 4 de julio, muchacho, le dijo con su notable acento eslavo. Estaba sentado en el porche de la casa y Marty cruzó las grandes puertas corredoras que daban a la terraza con su silla de ruedas de motor accionado por baterías para hablar con él. El abuelo Caslow estaba sentado contemplando la falda de prado que se extendía hasta el bosque con una copa de schnapps en la mano. Eso estaba sucediendo la tarde del 2 de julio, es decir, 2 días antes de la fiesta nacional. Solo se cancelarán los fuegos artificiales, y ya sabe la razón. Marty lo sabía, el asesino era la causa. En los periódicos se le llamaba el asesino de la luna llena. Pero Marty había oído muchos otros rumores que circularon entre los alumnos antes de que terminaran las clases con las vacaciones veraniegas. Muchos de los niños iban diciendo por ahí que el asesino de la luna llena no era un hombre real, sino una especie de criatura sobrenatural, un hombre lobo posiblemente. Marty no lo creía, pero para él, los hombres lobo eran solo cosas de las películas de miedo, pero pensó que podía ser algún tipo charlando, que sentía una necesidad incontrolable de matar en las noches de plenilunio. Y los fuegos
escuchaban sus trineos hacia la colina de Wright. Fue un consuelo para él pensar en la noche de los fuegos artificiales. Evocar la cálida noche de verano, con una Coca-Cola en la mano, las rosas de fuego floreciendo en la oscuridad, las ruedas de artificio girando y la bandera norteamericana formada por las bengalas. Pero los mayores habían decidido suspender los fuegos artificiales. Y dijeran lo que dijesen, Marty tenía la sensación de que era realmente todo el 4 de julio, su 4 de julio, lo que había condenado a su muerte. Solo su tío Al, que había llegado a la ciudad ya bien entrada la mañana para compartir con la familia el tradicional salmón fresco con guisantes, lo había comprendido. Lo había escuchado con atención, de pie en la terraza, mientras el agua goteaba en su empapado traje de baño. Los demás estaban nadando y divirtiéndose en la nueva piscina de los Coslow, al otro lado de la casa, después del almuerzo. Marty terminó y alzó los ojos para mirar a su tío Al ansiosamente. ¿Te das cuenta de lo que quiero decir? ¿Lo comprendes? No tiene nada que ver con eso, con que sea un inválido, como diría Katie, o que identifique a Estados Unidos con los fuegos artificiales, como piensa el abuelo. Solo que no es justo que tras haber esperado algo con tanta ilusión, no es justo que Victor Wood y su estúpido consejo municipal salga ahora diciendo que lo suspende. No debe suspender algo que uno necesita tanto. ¿Lo comprendes? Hubo una pausa larga y pesada mientras el tío Al estudiaba la cuestión planteada por Marty. Tiempo suficiente para que éste pudiera oír el arrastrarse de la plancha de buceo en el fondo de la piscina, seguido por las palabras entusiastas del padre en el agua. Mira, Kate, mira. Fantástico, realmente fantástico. Tío Al, dijo con calma, vaya si te entiendo. Tengo algo para ti. Creo que te gustará. Quizá tú mismo puedas celebrar el 4 de julio por tu cuenta. Por mi cuenta. ¿Qué quieres decir? Ven conmigo a mi auto, Marty. Tengo algo. Bueno, ya lo verás, ven, que voy a enseñártelo. Al se dio la vuelta y se encaminó por la senda de cemento que rodeaba la casa, antes de que Marty pudiera insistir preguntándole qué quería decir. La silla de ruedas se puso en marcha con el zumbido de su motor eléctrico por el camino de cemento, alejándose de los ruidos de la piscina. Zambullida, gritos alegres, risas y el sonido de la plancha de buceo, lejos de la voz atronadora del mejor amigo de su padre. El sonido de su silla de ruedas era un sordo zumbar, como el de un gran insecto que Marty apenas oía. Toda su vida ese sonido, o el craquetear de sus piernas artificiales, habían sido la música de sus movimientos. El coche del tío Al era un Mercedes descapotable bajo y alargado. Marty sabía que sus padres desaprobaban el coche, esa trampa mortal de $28,000, como su madre lo había calificado en cierta ocasión, con un pequeño suspiro. Pero a Marty le encantaba. El tío Al se lo había llevado en cierta ocasión para dar un paseo por alguna de las carreteras apartadas que cruzaban Jaggers Mills y había hecho que el coche alcanzara los 130, quizás los 140 kilómetros por hora. No había querido decir a Marty la velocidad que habían alcanzado. Si no lo saben, no te asustas, le había dicho. Pero Marty no se había asustado en lo absoluto. Al día siguiente le dolió el estómago de tanto como se había reído con su tío Al. Este sacó algo de la guantera del coche. Marty detuvo su silla junto al automóvil y su tío puso un gran paquete envuelto de celofán sobre sus maltrechas rodillas. Aquí lo tienes, muchacho, le dijo. Feliz 4 de julio. Lo primero que Marty vio fue una serie de exóticos caracteres, las letras chinas sobre la etiqueta del paquete. Después, cuando descubrió lo que había dentro, su corazón pareció contraerse dentro de su pecho. El paquete de celofán estaba lleno de cohetes, bengalas y otros fuegos artificiales. Esos que parecen pirámides son cohetes serpenteantes, le explicó su tío. Marty, absolutamente atónito de alegría, quiso abrir los labios para hablar, pero de
ellos no brotó ni una sola palabra. Enciendes la mecha, los sueltas y escapan por el aire, retorciéndose y soltando con tantos colores como hay en el aliento de un dragón. Los alargados, que parecen tubos, son cohetes luminosos. Los pones dentro de una botella de Coca-Cola y los enciendes. Los otros, más pequeños, son surtidores de luz. Estos son bengalas y, naturalmente, también tienen un paquete de petardos. Lo mejor que puedes hacer es prepararlos mañana. El tío Al dirigió una significativa mirada al lugar de donde provenían los ruidos de los que se bañaban. Muchas gracias, dijo por fin Marty, apenas repuesto de la sorpresa. Muchas gracias, tío Al. Pero no le digas a nadie quién te los ha dado, le advirtió su tío. Si quieren saber, que vayan a la escuela, ¿de acuerdo? De acuerdo, repitió Marty, aunque no sabía muy bien qué tenía que ver el aprender y el ir a la escuela con los fuegos artificiales. ¿Estás seguro de que no los quieres, tío Al? Puedo comprar más, dijo el tío Al. Conozco a un tipo que lo vende en Brighton. No para de vender en todo el día. Está haciendo un negocio fantástico. Puso la mano sobre la cabeza de su sobrino. Celebra tu 4 de julio después de que todos se hayan acostado. Y no enciendan ninguno de los petardos ni los cohetes que hacen ruido para no despertarlos. Y sobre todo, ten cuidado con no volarte una mano o mi hermana mayor nunca me volverá a dirigir la palabra. El tío Al se metió en el coche y puso en marcha el motor, que pronto adquirió vida con un ronco rugido. Levantó una mano para saludar a Marty y desapareció, mientras este intentaba todavía repetir su palabra de agradecimiento. Se quedó un momento inmóvil en su silla de ruedas, tratando de contener sus sollozos y no romper a llorar. Después escondió el paquete de fuegos artificiales bajo su manta en la silla de ruedas y regresó a casa, a su habitación. En la mente ya se veía en la noche del 4 de julio, cuando todos estuvieran dormidos. En efecto, aquella noche él fue el primero en irse a la cama. Su madre entró a dar las buenas noches y un beso, bruscamente, sin atreverse a mirar sus piernas, delgadas como un palillo bajo las sábanas. ¿Te encuentras bien, Marty? Sí, mamá. La madre hizo una pausa, como si fuera a decir algo, pero se limitó a mover la cabeza antes de marcharse. Después fue su hermana Kate, la que entró. No lo besó, simplemente se agachó lo suficiente para que el muchacho pudiera notar el olor a cloro de la piscina, que aún impregnaba su pelo. ¿Lo ves? No siempre vas a conseguir lo que quieres porque seas un lisiado. Te sorprendería si vieras lo que he conseguido, explicó suavemente. Durante un momento, su hermana lo miró con cierta sospecha antes de marcharse. El último al entrar fue su padre, que se sentó al lado de la cama. Le habló con su fuerte voz de amigo mayor. Va todo bien, muchacho. Te has ido a la cama muy temprano de veras. Es que me sentía muy cansado, papá. Está bien. Dio un golpe cariñoso con una de sus manzanas sobre las piernas inútiles de Marty. Crispó inconscientemente el rostro y después salió de allí a toda prisa, no sin decirle antes de marcharse. Siento mucho lo de los fuegos artificiales. Espera hasta el año próximo. Muchachote. Marty le respondió con una débil sonrisa enigmática. Seguidamente, Marty esperó hasta que todos se hubieran acostado. Tuvo que aguardar mucho tiempo. El televisor funcionaba incesantemente en la sala de estar. Las risas superpuestas al programa de comedias se veían aumentadas en muchas ocasiones por las risitas agudas de Katie. En el retrete del abuelo se oyó el ruido de la tapa y después el caer del agua. Su madre hablaba por teléfono felicitando a alguien por el 4 de julio. Sí, había sido una vergüenza que suspendieran los fuegos artificiales, pero estaba convencida de que, dadas las circunstancias, todo el mundo se hacía cargo de ello. Sí, Marty se había llevado un gran disgusto. Cuando la conversación estuvo a punto de terminar, su madre se rió, y en ese momento, cuando reía, no había ni un mínimo de brusquedad en su voz. Lo malo era que casi nunca reía cuando estaba cerca de Marty.
El tiempo fue pasando, las 7:30, las 8, las 9. Sus manos buscaron debajo de las almohadas para asegurarse de que el paquete envuelto en celofán aún estaba ahí. A eso de las 9:30, cuando la luna estaba ya lo suficientemente alta para penetrar por su ventana y hacer que su luz de plata iluminara el dormitorio, la casa comenzó a quedar en silencio. Apagaron el televisor para hacer las protestas de Katie, que se quejó de que todos sus amigos se acostaban más tarde durante el verano. Por fin se fue a la cama. Una vez que la niña se marchó, los padres de Marty se quedaron un rato en el sillón. Su conversación apenas sí era un murmullo, y posiblemente se habían quedado dormidos, porque cuando de nuevo tocó la maravillosa bolsa de pirotecnia, advirtió que toda la casa estaba en absoluto silencio, y que la luna se había hecho aún más brillante, hasta el punto de que producía sombras. Se llevó la bolsa conjuntamente con su carterita de cerillas que había encontrado un poco antes. Se metió la chaqueta del pijama dentro de los pantalones, puso entre el cuerpo y la chaqueta la bolsa y las cerillas y se preparó para dejar la cama. Para Marty, aquello constituía una operación bastante complicada, aunque no dolorosa, como muchos creían. Sus piernas carecían en absoluto de sensibilidad y por tanto tampoco podían dolerle. Se aferró al cabezal de la cama para quedar sentado en ella y después dejó caer sus piernas una a una por el borde de la cama. Todo esto lo hizo con una mano, mientras con la otra se aferraba fuertemente al pequeño rail que comenzaba en la cama y que corría pegado a la pared, rodeando completamente su cuarto. En cierta ocasión había tratado de mover sus piernas con las dos manos y cayó en redondo al suelo. Su ruido hizo que todos acudieran corriendo. «Estúpido exhibicionista», había murmurado Katie malhumorada, después de que le ayudaran a sentarse en su silla, un tanto dolorido, pero riéndose alegremente, pese al chichón en una de sus sienes y al labio partido. «¿Acaso querías matarte? ¿Es eso?». Después se fue de su habitación llorando. Una vez que Marty se quedó sentado en el borde de la cama, se acercó las manos en la parte delantera de su chaqueta hasta estar seguro de que estaban secas y no podía resbalarse. Usó el rail para llegar hasta su silla de ruedas. Sus piernas inválidas y colgantes eran un peso inútil, demasiado grande y se arrastraban tras el resto del cuerpo. La luz de la luna era lo suficientemente inmensa para destacar su sombra en el suelo por delante de él. La silla de ruedas estaba frenada y saltó sobre ella con la confianza que da la costumbre. Esperó durante un momento, conteniendo la respiración, tratando de ir al menor ruido en el silencio de la casa. «No enciendas por la noche ninguno de los cohetes que hacen ruido», le había aconsejado su tío Al, y al comprobar el silencio reinante, se dio cuenta de cuánta razón había tenido. Celebraría su 4 de julio para él, y solo para él, y nadie lo sabría. Al menos hasta el día siguiente, cuando las señales negruzcas del fuego y el humo en el suelo de la terraza y las carcasas descubrieran lo que había ocurrido. Pero para entonces no importaría ya, tanto colores como en el aliento de un dragón, le había dicho también el tío Al. Marty supuso que no habría ninguna ley que prohibiera a un dragón respirar en silencio. Quitó el freno de su silla y conectó la batería. La pequeña lucecita de color ámbar le dijo que la batería estaba bien cargada y fue como un ojo diminuto en la oscuridad. Marty apretó el botón, giró a la derecha y, obediente, la silla giró en esa dirección. Una vez que estuvo situada en línea recta delante de la puerta de la terraza, apretó el botón adelante y la silla comenzó a rodar en línea recta hacia allí, zumbando levemente. Frente a la puerta, Marty corrió el pestillo de las puertas dobles y de nuevo apretó el botón para que la silla siguiera rodando hacia adelante en línea recta y salió afuera. Rompió la maravillosa bolsa de artículos pirotécnicos y después se quedó quieto un momento, cautivado por el encanto de la noche veraniega. El monótono canto de los grillos, la brisa leve y fragante que apenas si movía las hojas de los árboles al borde del bosque, la luminosidad casi
casi extraterrestre de la luna. No puedo esperar mucho. Sacó una de las serpientes, frotó una cerilla y encendió la mecha, y observó en el mayor silencio cómo el fuego verde a su lado crecía mágicamente y se extendía por el cielo, girando y dejando escapar chispas y llamas por su cola. El 4, pensó con los ojos brillantes. El 4 me desea un feliz 4 de julio. La serpiente se fue apagando lentamente. Cesaron sus luces y chispas. Marty encendió uno de los pequeños triángulos que dejó escapar una llama de color tan amarillo como la festiva camisa que su padre solía ponerse para jugar al golf. Antes de que se apagara, encendió otro que despidió una luz roja oscura como la de las rosas que crecían en los ardientes que rodeaban la piscina nueva. Un maravilloso olor a pólvora quemada llenó la noche y el viento suave se encargó de llevárselo de allí lentamente. Sus manos excitadas sacaron el paquete de petardos y yo lo había abierto antes de darse cuenta de que encender uno de ellos sería una auténtica calamidad, pues eran unos pequeños cohetes que saltaban despidiendo chispas y sonando con el tableteo de una metralleta. Despertarían no solo a sus padres, sino a toda la vecindad que daría la alarma. Eso significaría que el muchacho llamado Martin Caslow, de 10 años, sería castigado hasta la Navidad. Dejó los petardos sobre su regazo y buscó otra de aquellas bolas luminosas, la mayor de todas, casi tan grande como su puño cerrado. La encendió y con una mezcla de temor y placer la arrojó lejos. Luces rojas tan brillantes como el fuego del infierno llenaron la noche, y fue bajo aquella luz, bajo aquel brillo febril, como Marty pudo ver al borde del bosque que llegaba casi a la terraza, como se abrían algunas ramas. Oyó un sonido bajo, una mezcla de estornudo y rugido. La bestia apareció. Se detuvo durante un momento en la parte más alejada del césped y pareció humear el aire. Y después empezó a dirigirse con pasos torpes hacia donde Marty estaba sentado en su silla, en la parte más saliente de la terraza, que se extendía hasta el jardín. Sus ojos se dilataron como si fueran a salirse de las órbitas, y su espalda se echó hacia atrás, apretándose contra el respaldo de lona de la silla. La bestia caminaba encorvada, pero estaba claro que andaba de pie sobre sus dos patas traseras. Caminaba como lo haría un hombre. Las luces rojas del cohete se reflejaban diabólicamente en sus ojos verdes. La bestia se movió despacio con las anchas aletas de su hocico moviéndose de forma rítmica, humeando a su presa, seguramente advirtiéndolo también la debilidad de su presa. También Marty podía olerlo a él, su pelo, su sudor, su bestialidad. Gruñó de nuevo, su grueso labio superior de color del hígado se contrajo para mostrar sus dientes enormes, semejantes a los de un animal de presa. Su piel parecía teñida de color rojo plateado. La bestia casi lo había alcanzado. Sus manos en garra, tan parecidas y al mismo tiempo tan distintas de las manos humanas, trataron de alcanzar el cuello del muchacho cuando Marty recordó el paquete de petardos raptados que tenía sobre las rodillas. Casi sin darse cuenta de lo que iba a hacer, encendió una cerilla y la acercó sobre la mecha principal. La mecha dejó escapar una ardiente línea de chispas rojas que chamuscó los finos vellos que cubrían la parte de arriba de su mano. El hombre lobo, momentáneamente desconcertado, dio unos pasos hacia atrás, tambaleándose y dejándose escapar un gruñido casi humano que era un interrogante. Marty le arrojó a la cara el paquete de petardos. Estos empezaron a explotar con un ruido atronador y soltando chispas y llamas. La bestia soltó un terrible rugido de dolor y rabia frustrada, arañándose la cara donde los petardos enviaban sus chispas ardientes y la pólvora encendida. Marty vio como uno de los ojos verdes del monstruo, que parecía la luz de una linterna, se apagaba de repente con la explosión cuando 4 petardos estallaron simultáneamente con un pum terrorífico junto al morro. En ese momento
Los aullidos de la bestia eran de dolor agónico. Se arañó la cara, aullando, y cuando se encendieron las piernas, las primeras luces de la casa de los Coslow, se dio la vuelta y se encaminó de vuelta hacia el bosque, dejando atrás él un olor a pelo quemado cuando oyó los primeros gritos sorprendidos y asustados procedentes del interior de la casa. ¿Qué sucede? Oyó la voz de su madre, que en aquellos momentos no sonó brusca en absoluto. ¿Quién anda por ahí? Maldita sea. Las palabras de su padre no sonaron en absoluto como las de un amigo mayor. Marty. Por una vez, en la voz de Kate no había la menor mendacidad, aunque sonaba un tanto temblorosa. Marty, ¿te encuentras bien? Por su parte, el abuelo Coslow, si siquiera se despertó con el alboroto. Marty estaba echado hacia atrás en la silla de ruedas, la gran bengala roja a punto de extinguirse, cuando su luz había adquirido un tono suave y agradablemente rosado de un amanecer. Marty estaba demasiado asustado para llorar, pero su rostro no solo reflejaba una oscura emoción. Cuando al día siguiente supo que sus padres iban a meterlo en el coche para llevarlo a pasar el resto del verano con su tío Jim y su tía Ida a Stone, Vermont, de donde no regresaría hasta que terminaran las vacaciones. La policía había sido de la opinión de que existía la posibilidad de que el asesino de la luna llena tratara de atacar de nuevo a Marty para impedir una posible identificación. El muchacho se sentía dominado por una gran excitación y un orgullo que eran más fuertes que el terror causado por el choque terrible del ataque de la bestia. Él, Marty Coslow, había visto a la bestia cara a cara y seguía vivo. Esto le hacía sentir una sencilla alegría que tenía mucho de infantil, pero que en cierto modo estaba justificada. Era una satisfacción extraña que sabía que jamás podría comunicar a nadie, ni siquiera a su tío Al, el único que quizá habría sabido entenderlo, y sentía esa satisfacción principalmente de no poder haber vencido al monstruo, a la bestia, sino porque sus fuegos artificiales, no habían podido ser suspendidos y se encendieron iluminando la noche. Mientras sus padres se preocupaban, preguntándose cuáles serían las huellas que aquello podría dejar en la psique de su hijo y si le quedarían secuelas como consecuencia de su experiencia, Martin Coslow sentía en lo más profundo de su corazón que aquel había sido el más maravilloso de todos sus 4 de julio. Y acá podemos ver una pequeña imagen donde se ven las cerillas, que nosotros lo llamamos fósforos, y algunos petardos, algunos fuegos artificiales. Y nuevamente la firma, como se ve acá, la W de werewolf, de hombre lobo. Bueno, y ahora si le parece continuamos con el mes de agosto, 8º mes. Esta es la imagen que nos depara. Tengo una velita acá que me encanta el aroma que larga y cómo aparece en los videos, por eso es que tal vez se van a ver distintas sombras. Estaba viendo si tenía conectado el micrófono. Bueno, vamos a continuar con el mes de agosto. Seguro, yo creo que se trata de un hombre lobo, manifestó el agente Neary. Había hablado con voz demasiado alta, quizá accidentalmente demasiado alta, o tal vez intencionadamente, y todas las conversaciones en la barbería de Stan se acallaron. Era poco más de mediados de agosto, el agosto más caliente que ninguno de los habitantes de Takers Mills podía recordar desde hacía muchos años, y aquella noche de luna pasaría un día ya del supranilunio. La ciudad estaba en suspenso, con la respiración contenida, esperando. El agente Neary inspeccionó a los presentes y después continuó hablando desde su sillón en medio de la barbería de Stan Pelkey, hablando sopesadamente en un tono jurídico y legalista, demostrando su educación en la escuela superior. En realidad, Neary era un hombre fuerte, como un toro, muy alto, y toda su educación superior se limitaba a que había sido miembro de los Takers Mills Tigers, el equipo de rugby universitario. Sus exámenes terminaron apenas en aprobado
y varias veces había bordeado de suspenso. Hay tipos, explicó, que se sienten como si fueran dos personas distintas, personalidades complejas y divididas. ¿Saben ustedes? Son lo que yo llamaría esquizofrénicos. Hizo una pausa para apreciar el respetuoso silencio que acogió sus palabras y prosiguió. Este tipo, creo, es uno de esos esquizos. Me parece que no sabe lo que se hace cuando la luna está en plenilunio y tiene que lanzarse a matar a alguien. La víctima puede ser cualquiera, un empleado del banco, un chico de los que sirven gasolina en la estación de servicio de Town Road, incluso cualquiera de los que ahora estamos aquí. En cierto sentido, se siente como un animal por dentro y tiene un aspecto absolutamente normal por fuera. Sí, podéis estar seguros de ello. Os apuesto lo que queráis. Si habíais pensado que yo creo que anda por ahí un hombre a que le crecen pelos de lobo y aúlla la luna, bueno, eso es un cuento chino, solo apto para chiquillos. ¿Y qué me dice del hijo de Coslow, Neary? Preguntó Stan, mientras continuaba trabajando cuidadosamente el rollo de grasa en la base del cuello del policía. Sus largas tijeras puntiagudas y bien afiladas sonaban snip, snip, snip. Eso simplemente viene a probar lo que os he dicho, respondió Neary con cierta exasperación. Tonterías para chavales. La verdad era que se sentía realmente exasperado por lo que había sucedido con Marty Coslow. Él era el único testigo visual, la primera persona que había visto cara a cara al asesino de 6 personas, entre ellas su buen amigo Alfie Knopfler. Y no le habían permitido interrogar al muchacho. No sabía siquiera dónde estaba. Tampoco había tenido que conformarse con la copia de la declaración que le había sido entregada por la policía del estado, como si lo tomaran por un alguacil del pueblo, un policía de opereta incapaz de arreglar sus propios asuntos. Eso solo porque era el agente de policía, el único de un pequeño pueblo, y no se ponía uno de aquellos grandes sombreros típicos de Smokey Bear. Y la declaración apenas si servía para ser usada como papel higiénico. Según el chaval de los Coslow, aquella bestia medía 2 metros 10 de estatura, iba desnudo y tenía el cuerpo cubierto de pelo, grandes dientes, ojos verdes y olían como una carga de pantera. Tenía garras, pero eran garras que parecían manos humanas. El chico creía que incluso tenía rabo. Un rabo, maldita sea. Es posible que sea una especie de disfraz que el tipo se pone, dijo Kenny Franklin desde su sitio en la fila de sillas situada junto a una de las paredes. Una especie de máscara o algo así, ya sabes. No, no lo creo, replicó Neary con énfasis y movió la cabeza para subrayar aún más ese punto. Stan tuvo que apartar sus afiladas tijeras a toda prisa para evitar que una de sus hojas se clavaran en el rollo grasiento del cuello de Neary. Nada de eso, no señor, no lo creo. El niño había oído contar muchas de esas historias sobre el hombre lobo antes de que cerraran la escuela en vacaciones. Él mismo lo ha admitido así, y después no tuvo más que hacer sino quedarse sentado en su silla de ruedas e inventarse esa historia de monstruos. Todo eso tiene una asquerosa lógica psicológica, ya sabéis. Bien, Kenny, si hubiera sido tú el que hubiera salido de entre los árboles a la luz de la luna, el chaval habría creído también que eras un lobo. Kenny se rió, un tanto incómodo. Nada, dijo Neary preocupado. El testimonio de ese crío no sirve de nada en absoluto. En su disgusto y desencanto por la declaración que le fue tomada a Martin Coslow en casa de sus tíos en Stowe, el agente Neary había olvidado o no había dado importancia a estas líneas de la declaración de Martin. 4 de los petardos estallaron junto a su cara. Supongo que ustedes le llamarían así, todos al mismo tiempo, y creo que debieron saltarle un ojo, el ojo izquierdo. Si el agente de policía Neary hubiera reflexionado sobre eso, lo que no hizo, se habría reído aún con mayor desprecio, porque en aquella caliente noche de agosto de 1984 solo había en el pueblo una sola persona que llevaba el ojo izquierdo tapado con un parche,
y era de todo punto imposible pensar que aquella persona, entre todos los habitantes del pueblo, pudiera ser un asesino. Neary antes habría sospechado de su propia madre de que aquella única persona con el ojo tapado. Solo hay una cosa que puede ayudar a resolver este caso, añadió Neary, señalando con su dedo los 4 o 5 hombres que ocupaban la silla junto a la pared, esperando el turno para su corte de pelo del domingo por la mañana. Y eso es un buen trabajo policíaco. Estoy decidido a ser quien lo haga. Esos guripas de la policía estatal van a reírse hipócritamente cuando les entregue el asesino. El rostro de Neary adquirió una expresión ensoñecedora. Sí, cualquiera, un empleado del banco, el que nos pone la gasolina, quizá cualquiera de los amigos con los que tomamos una copa en el bar, pero una buena labor policíaca resolverá el caso. Tomad nota de mis palabras. Sin embargo, el buen trabajo policíaco del agente Neary llegará de su fin aquella noche, cuando un brazo peludo, plateado por la luz de la luna, entró por la ventanilla abierta de su furgoneta Dodge, mientras esperaba sentado al volante en el cruce de 2 polvorientas carreteras al oeste de Jakers Mills. Un rugido ronco y grave, un olor terrible, salvaje, algo así como el olor que despide la jaula del león en un parque zoológico. El policía había vuelto la cabeza y tuvo tiempo de ver un ojo verde. Vio también la piel del lobo, el hocico negro y húmedo, y cuando frunció el labio superior para gruñir, vio los dientes. La bestia le clavó las garras como si estuviera jugando, y una de las mejillas de Neary, desgarrada, expulsó fuera los dientes como en una explosión. La sangre salpicó por todas partes. La sintió correr por su espalda, por la camisa, con viscosa y cálida fluidez. Gritó, y el grito salió al mismo tiempo de su boca desgarrada y de su pecho destrozado. Sobre el hombro de la bestia, dedicada a su cruel trabajo asesino, pudo ver cómo la luz enviaba su blanca luz sobre la tierra. Neary se había olvidado de la radio, había olvidado su revólver del 45 que pendía de su cinturón. Olvidó también todo lo que había explicado antes sobre el maldito sentido psicológico del asunto. Se olvidó por completo de la necesidad de realizar una buena labor policíaca. En vez de eso, en su mente solo se repetía algo que Kenny Franklin había dicho en la barbería aquella mañana. Es posible que sea una especie de disfraz, una especie de máscara o algo así, ya sabes. Pero eso, cuando el hombre lobo atacó la garganta del policía, este alargó las manos para alcanzar la cara del hombre lobo. Se aferró a sus pelos y tiró de ellos con fuerza, confiado con toda su alma que la máscara resbalaría de la cara, que se oiría el chasquido de un elástico al saltar o el sonido del látex de la máscara al romperse y podría verle el rostro. Pero no ocurrió nada de eso. Solo se oyó un rugido de dolor y furia procedente de la garganta de la bestia. Le apartó las manos con un golpe de sus garras o de su mano, pues el policía pudo ver que en efecto se trataba de una mano humana, una mano provista de garras y terriblemente deforme. Una mano, el muchacho había tenido razón, una mano que, de golpe, le desgarró la garganta. La sangre soltó sobre el parabrisas y el panel de instrumentos de la furgoneta y cayó dentro de la botella de cerveza que el policía había mantenido entre las rodillas. La otra mano del hombre lobo agarró el pelo recién cortado de Neary y tiró de él hasta casi sacarlo por la ventanilla del coche. Lanzó un aullido de triunfo y hundió su rostro y hocico en la garganta de Neary. Sorbió la sangre mientras la cerveza solía por el gollete de la botella caída y su espuma se extendía entre el pedal de freno y el del embriague. El gran éxito de la psicología, el gran éxito de un buen trabajo policíaco. Y acá podemos ver la botella desparramada en el suelo del auto. No sé si alcanzan a ver. Opa. Creo que por fin el policía le creyó a Marty. Lástima que fue demasiado tarde. Y vamos por último con el mes de septiembre, que nos muestra un campo muy nublado.
cualquier otra parte del ancho mundo, las ligas regionales de béisbol se decían una tras otra y había comenzado ya la temporada de rugby o fútbol americano. En las montañas rocosas, en su vertiente canadiense, el simpático Willard Scott informó a los habitantes de Takers Mills que había caído una nevada que cubrió el suelo con un palmo de nieve el día 21 de septiembre. Pero en este rincón del mundo, el verano se mantenía firme. Durante el día, las temperaturas se aproximaban a los 30 grados. Los niños, que hacían ya 3 semanas que habían vuelto a la escuela, no se sentían a gusto sentándose en sus pupitres, sudando en las calurosas aulas en las que el reloj marchaba tan lentamente que cada minuto les parecía una hora. Los maridos discutían y se peleaban con sus mujeres sin razón aparente, insultándose y atacándose. Y en la gasolinera de Gulf, propiedad de O'Neill en la Town Road, en el cruce de carreteras, un turista tuvo una pelea con Pookie O'Neill debido al precio de la gasolina, que excedió en sus palabras, y Pookie le dio un golpe en la cabeza con la manguera. El visitante, que procedía de New Jersey, necesitó 4 puntos y se marchó amenazando con denuncias legales y pleitos. No entiendo de qué se queja, dijo Pookie en tono sombrío aquella noche en la taberna. Solo le golpeé empleando parte de mi fuerza. Sabéis, si lo hubiera pegado con toda mi fuerza, no solo le habría hecho callar, sino que estaría ya criando malvas. Supongo, asintió Billy Robertson, precisamente porque Pookie tenía el aspecto de ser uno de los que golpeaban con todas sus fuerzas si alguien le llevaba la contraria. ¿Qué te parece otra cerveza, Puck? Vete, fue la respuesta de Pookie. Mills Fuller había enviado a su mujer al hospital tras una discusión sobre una mancha de huevo que el lavarropas no había quitado. El hombre había mirado la manchita amarilla y reseca en el plato en el que le servía su almuerzo, y sin más ni más le dio un gran puñetazo. Pookie O'Neill habría dicho que le había pegado con toda su fuerza. «Maldita», exclamó alzándose sobre Donna Lee, que se había quedado tumbada y abierta de piernas sobre el suelo de la cocina, con la nariz rota y sangrando. Sangraba también por la nuca, que se golpeó al caer. Mi madre lavaba los platos a mano y los lavaba bien. ¿Qué pasa contigo? Más tarde le diría al doctor del Hospital General de Portland, en el departamento de urgencias, que Donna Lee se había caído de espaldas por la escalera. Donna Lee, aterrorizada y acobardada, después de 9 años en guerra matrimonial, acabaría por apoyar sus declaraciones. Y es a eso de las 7 de la noche de luna llena, se alzó un viento desagradable, el primer viento frío después de una larga temporada veraniega. El viento trajo consigo unas nubes espesas que venían del norte, y durante unos momentos la luna jugó al escondite entre ellas, dando al borde de las nubes una tonalidad de plata batida. Las nubes se fueron haciendo más espesas y la luna desapareció, pero seguía estando allí. Las mareas a unos 35 kilómetros de Takers Mills sentían su influencia, y también, pero mucho más cerca, lo mismo le ocurría a la bestia. A eso de las 2 de la madrugada se pudo oír una espantosa serie de gruñidos de dolor y miedo procedentes de las porquerizas de Elmer Zimmerman en la West Strange Road, a unos 20 kilómetros del pueblo. Elmer tomó su rifle, vestido solo con el pantalón de su pijama y zapatillas. Su mujer, que casi había sido una muchacha bonita al casarse con Elmer en 1947, cuando la chica tenía solo 16 años, empezó a llorar y a suplicar que no saliera, que se quedara con ella. Elmer la apartó a un lado y tomó el arma que estaba en el vestíbulo. Sus cerdos no estaban gruñendo, estaban gritando. El ruido parecía como si procedieran de un grupo de jóvenes sorprendidas por un maníaco en una fiesta campestre. Iba a salir, nada podía obligarle a quedarse dentro, le dijo a su mujer, y en esos momentos se quedó helado, inmóvil, con su mano encallecida por el trabajo en el pestillo de la puerta trasera de la casa, cuando un pavoroso aullido de triunfo resonó en la noche. Era el aullido de un hombre lobo, pero había tanta humanidad en él que hizo que su mano dejara el cerrojo y que permitiera a Alice Zimmerman que lo llevara dentro.
hizo sentarse en el sofá, donde se quedaron quietos, inmóviles como dos niños asustados. Al rato cesaron los gritos de los cerdos, poco a poco. Sí, cesaron uno tras otro. Sus últimos gruñidos se ahogaron en una especie de gargaracas sangrientas. La bestia volvió a aullar, y su grito era tan frío y cortante como la blanca luz de la luna llena. Elmer se acercó a la ventana y vio algo, no podía decir qué, que se alejaba encorvado y se perdía en la oscuridad. Después llegó la lluvia, que golpeó en los cristales de las ventanas, pero Elmer y Alice seguían sentados juntos en la cama con todas las luces del dormitorio encendidas. Era una lluvia fría, la primera auténtica lluvia de otoño. Al día siguiente, la primera nota de color aparecía en las hojas de los árboles anunciando el otoño. En la porqueriza, Elmer encontró exactamente lo que pensaba hallar, una espantosa carnicería. Sus 9 cerdas y 2 machos estaban muertos, decapitados y devorados parcialmente. Yacían en el barrio, la lluvia caía sobre sus cuerpos, los ojos desorbitados fijos en el frío cielo otoñal. Elmer había llamado a su hermano Pete, que llegó desde Minot, y ambos estaban juntos contemplando el sangriento espectáculo. Guardaron silencio durante un rato, y por fin Elmer fue el primero en hablar. El segundo, el seguro cubrirá en parte los daños, aunque no todo. Creo que yo mismo podré hacerme cargo del resto. Es mejor que haya sido mi cerdo que no otra persona. Pete movió la cabeza. Ya es bastante, dijo. Su voz apenas era un murmullo que escasamente pudo oírse por encima de la lluvia. ¿Qué quieres decir? Ya sabes lo que quiero decir. En el primer plenilunio habrá por aquí 40 hombres, o 60, o 160 si hacen falta. Ya es tiempo de que la gente deje de esconder la cabeza bajo el ala, pretendiendo que no pasa nada, cuando todo el mundo puede ver lo que realmente sucede. Por amor de Dios, Elmer, mira esta escena. Pete señaló abajo al establo, en torno a los cerdos muertos y descuartizados horriblemente. La suave tierra del suelo de la porqueriza estaba cubierta por unas grandes huellas. Parecían las de las patas de un lobo, pero al mismo tiempo tenían algo sordidamente humano. ¿Ves esas malditas huellas? Sí, claro que las veo. No creerás que esas huellas las hizo ningún ser normal, ¿verdad? No, supongo que no. Esas son las huellas que haría un hombre lobo. Y tú lo sabes, como lo sabe Alice, y lo sabe la mayoría de los habitantes de este pueblo, Indecopit. ¿Qué demonio? Lo sé hasta yo, que no vivo aquí. Miró a su hermano con la expresión amenazadora en su rostro severo y duro, el resto de uno de aquellos puritanos que llegaron a Nueva Inglaterra en 1650, y repitió: ya es más que suficiente, ya es hora de poner fin a este asunto. Elmer reflexionó considerando las palabras de su hermano, mientras la lluvia seguía golpeando sobre los impenetrables de hule de los dos hombres, e hizo un movimiento de cabeza. Sí, creo que tienes razón. Pero no es la próxima luna nueva. ¿Quieres esperar hasta noviembre? Elmer movió la cabeza afirmativamente. Los árboles desnudos sin hojas. Es más fácil de seguir las huellas si hay un poco de nieve. ¿Qué te parece el próximo mes? Elmer Cinnamon miró sus cerdos sacrificados en la porqueriza junto al granero. Después se volvió para mirar a su hermano Pete. Será mejor que la gente vaya con cuidado. Y acá vemos las huellas de el hombre lobo. No sé si lo alcanzan a ver.